Gente, en uno de los últimos programas de este año y confiando en que ya tengan listo su aguinaldo para su mesero, su barista, su bartender o su cocinero de confianza, es que llegamos a la edición de este viernes 19 de diciembre para la nota. Las noticias nacionales llegan mediante intervención por el gobierno federal a un acuerdo los mineros de Cananea en Sonora luego de 18 años de huelga. El acuerdo contemplará un pago de 500 millones de pesos para las familias de los mineros ya fallecidos y a las familias de los mineros que mantenían la huelga luego de casi 20 años. Se logran acuerdos de precio y de resguardo de los granos entre el gobierno federal, las secretarías de Medio Ambiente y de Zagarpa, logran acuerdo con los productores de granos para acopio y pago de sus semillas. Continúa la discusión respecto a la reforma electoral. Morena prevé que sus aliados, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, no les colaboren respecto a la disminución de los lugares de plurinominales. Los precios de la Copa Mundial de Fútbol 2026, indican los aficionados, hacen que sea la copa más alejada de la verdadera afición. En las internacionales, el presidente de Brasil y la presidenta de México llaman a las mejores resoluciones, a las resoluciones más pacíficas respecto al conflicto entre Estados Unidos y su avanzada en Trinidad y Tobago en torno a Venezuela. El vicepresidente Marco Rubio indica se mandarán 7.500 efectivos del ejército estadounidense a Haití para ayudar, para colaborar con la violencia que sufre este país. Se sumarán 7.500 efectivos a los que ya tienen Brasil y México para colaborar con las cuestiones de seguridad haitianas. Protestas en Argentina respecto a la reforma laboral y las decisiones del presidente Javier Milei. Continúan las afectaciones por las tormentas invernales en los campos de refugiados en Palestina. Un ataque de las fuerzas de apoyo rápido en un campo de refugiados en Darfur, Sudán, deja miles de fallecidos luego de este ataque. Y la Unión Europea avala apoyar a Ucrania con el uso de activos rusos y prestar 90 mil millones de euros a Ucrania para continuar las cuestiones de el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y en la opinión, gente, qué fortuna que un conflicto de la envergadura de los mineros ha sido resuelto. Parece que el gobierno federal está comprometido en cumplir las cuestiones que eran pertinentes respecto a los trabajadores, respecto al territorio y respecto los permisos para trabajo. Hace unas semanas les informábamos, en Guerrero a una mina se le detuvo la concesión por la falta de pago de los ejidos rentados. Entonces, parece las cuestiones pertinentes van resolviéndose. Respecto a la reforma electoral, yo coincido, la verdad, ya lo habíamos comentado también, el desaparecer los plurinominales desequilibra los contrapesos que han sido muy difíciles en la democracia mexicana. Lo que su servidor respecta, se tendrían que eliminar bastantes lugares, tanto de proporción relativa como de mayoría relativa como de proporción representativa, es decir, los plurinominales. Se necesita reducir la misma cantidad de gente que es votada respecto a la cantidad que está ahí para equilibrar. Recordemos que esta cuestión de los plurinominales nace en la LOPE, la Ley de Procesos Políticos y Electorales de 1970. Y es en base a ello que se buscó equilibrar al PRI. Morena no puede caer en estos errores y pretender hoy eliminar algo por hacer más barato el sistema democrático mexicano, que es muy caro, quitando un contrapeso necesario. Esperemos también ahí la llamada hoy oposición sea atenta de ello. Y si no pasa, es justo porque esto que les estamos comentando, que les estoy diciendo, es porque en un futuro próximo puede regresar un partido como el PAN o como el PRI y sin contrapesos como los plurinominales se pueden modificar la Constitución al antojo de quien esté gobernando, como ya pasó el sexenio pasado en este país.
Ojalá los presidentes Lula y Sheinbaum sean escuchados y se logre mediar la intención de Estados Unidos de mantener conflicto con Venezuela. Así como pues el presidente francés ya mencionó después de su visita a China, los diálogos respecto a lo que está pasando en Rusia y Ucrania solo se van a lograr si se sientan a dialogar con el presidente ruso Vladimir Putin, el cual muy probablemente poco cambiará sus decisiones respecto a los territorios tomados. Ahora los ciudadanos del mundo también deberíamos estar cuestionándonos, pues al parecer el único país que ha mantenido sus intenciones de cambiar todo el tren motriz a autos eléctricos en 2030 es Reino Unido. La Unión Europea piensa aplazar la venta de motores a combustión aún hasta después de 2035. Esto quiere decir que aún requieren de gas y de petróleo, que van a seguir sin intención de ir priorizando y de ir modificando las prioridades del uso de combustibles en base de petróleo. Aquí su servidor tiene una interrogante respecto a la priorización de este material para cuestiones médicas, para cuestiones de recipientes, etcétera, e ir aventajando. Muy probablemente ya se tiene resuelto respecto a las posibilidades del reciclaje y de materias primas para no simplemente desechables, sino todo lo que compete en textiles, en todo el tipo de cuestiones que son a base de petróleo. También ya habíamos comentado lo peligroso que esté avanzando los ataques en Sudán. Es una lástima que Estados Unidos no haya participado en la G20 de Johannesburgo. Es una dicha que se hayan tomado decisiones bastante competentes respecto al cambio climático y la necesidad de colaboración entre los países para ello. Exigir a las empresas la necesidad de colaboración con ello. Pero pues es angustiante que no haya aún avanzada. Al parecer el mercado cervecero africano va a tener una fuerte influencia japonesa de activos, de capital japonés, ha sido adquirido mucho de la producción cervecera africana por capital japonés. Entonces, pues parece que hay posibilidad. Confiemos en que todas las cuestiones de las materias primas, empresas como Cargill, pues haya un poco de iniciativa para que los precios de los granos, las semillas, los agroproductos que se obtienen de África puedan impulsar el mejoramiento pacífico, democrático y, si es posible, progresista, o si no meramente en base a los derechos humanos que hemos alcanzado hasta el siglo XXI en dicho continente. Y bueno, gente, excelente fin de semana. Me parece que esas son todas las noticias. Nos vemos. Las decisiones del presidente argentino, pues parece que hace unas semanas tuvo conflictos respecto a la ley de las reformas a la ley de pensiones, el uso de las afores y las inversiones. Ojalá lleguen a buen puerto las decisiones en el cono sur de este continente. Excelente fin de semana, gente.